Hola muchachos, ¿cómo están? En el día de hoy voy a explicarles el tercer problema de hidrodinámica que nos dice: en un tanque de almacenamiento de agua de una empresa de suministro se encuentra una válvula de salida pequeña en su lado derecho a una profundidad de 20 metros desde la superficie del agua. Si el caudal de salida es de 12 metros cúbicos sobre minuto, nos piden determinar el diámetro de la válvula en centímetros. Muy bien. Primero acá nosotros tenemos una representación gráfica del problema, donde tenemos acá el tanque con la válvula 20 metros. Esta es la válvula que nosotros vamos a calcular su diámetro. Nosotros también tenemos que, para un primer punto, necesitamos de unos puntos de referencia que nos va a servir para repasar en las ecuaciones físicas. Las ecuaciones físicas que tenemos: esta ecuación de Bernoulli, tenemos también la ecuación del caudal, que es igual a la velocidad por el área, que es lo que vamos a usar. Tenemos también el área de una circunferencia, que es igual a pi por radio al cuadrado. El radio vamos a determinarlo después para determinar también el diámetro, que es igual a 2 veces el radio. Muy bien, en la ecuación de Bernoulli nosotros tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que la ecuación de Bernoulli nos dice que es una suma de presión más densidad por la gravedad por la altura en un punto 1, que nuestro punto 1 va a ser justamente la superficie del tanque, la superficie del agua, más la densidad por la velocidad justamente en ese punto 1 al cuadrado sobre 2. Y esto va a ser igual a una presión que también se ejerce en el punto 2, más la densidad por la gravedad por la altura de ese punto 2, más la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 2 sobre 2. Muy bien. Respecto a nuestra ecuación de Bernoulli, nosotros tenemos que saber que en el punto 1, nosotros tenemos que la presión que se ejerce en este punto 1 va a ser justamente una presión atmosférica. Y también en el punto 2, cuando el agua salga, nosotros también debemos de saber que justamente hay una presión que se va a ejercer en ella, que va a ser también la presión atmosférica. Entonces, siendo P y P en ambos lados de la ecuación la presión atmosférica, entonces estas dos expresiones se pueden cancelar. Otro dato que tenemos que tener en cuenta son las alturas. La altura en el punto 1 con respecto a nuestro sistema de referencia, que va a ser justamente el punto 2, va a ser de 20 metros. Y la altura en el punto 2 respecto a nuestro sistema de referencia, que es el punto 2, va a ser 0. Por lo tanto, esta parte de la ecuación también se cancela. Luego también tenemos las velocidades. La velocidad en el punto 1, al momento de nosotros abrir esta válvula de salida, vamos a tener una velocidad determinada que vamos a encontrar después, una velocidad que sale del punto 2 del agua, pero justo al momento de abrir eso también tenemos que tener en cuenta que justamente en la superficie del agua estas velocidades van a ser muy cercanas, muy aproximadas a 0, por lo tanto son despreciables. Entonces, esta parte de expresión también se cancela. Continuando por acá, nosotros tenemos entonces que nos quedaría la densidad por la gravedad por la altura en 1 va a ser igual a la densidad por la velocidad al cuadrado en el punto 2 sobre 2. Como podemos observar, en ambos puntos los dos están sumergidos o están en el agua, por lo tanto las densidades que se usan tanto en el punto 1 como en el punto 2 son las mismas, la densidad del líquido y la densidad del agua. Entonces, en ambos lados se ve que la densidad está multiplicando, por lo tanto la densidad acá se cancela. Reordenando, nosotros tenemos que nos va a quedar 2 veces la gravedad por la altura en 1 va a ser igual a la velocidad al cuadrado en el punto 2. Y de esta manera llegaremos a demostrar el teorema de Torricelli, que es justamente un teorema para encontrar la velocidad de salida de un tanque, que va a ser justamente la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad, que es 10, por la altura en 1 con respecto a nuestro sistema de referencia, que es justamente los 20 metros. Esto nos va a dar un total de 400 y la raíz de 400 es 20. Por lo tanto, la velocidad de salida en el punto 2 va a ser de 20 metros sobre segundo. Muy bien.
Con esta velocidad nosotros ya podremos calcular o encontrar el área, ya que también como dato del problema tenemos el caudal. El caudal se nos dice que es igual a 12 metros cúbicos sobre minuto. Pero esto que está en minutos y luego vamos a usarlo con las velocidades que están en metros sobre segundos, entonces vamos a dar un factor de conversión de minutos a segundos. Por lo tanto, nosotros tenemos acá que el caudal es 12 metros cúbicos sobre minuto, que multiplicaremos por un minuto sobre 60 segundos. Acá nosotros sacamos 12ava y nos queda por acá 1, acá 5, los minutos se cancelan y tenemos que el caudal va a ser igual a 1/5 de metro cúbico sobre segundo. Muy bien. Ahora entonces nosotros podemos calcular el área justamente de la circunferencia que nosotros luego vamos a encontrar el radio y finalmente el diámetro. Nosotros tenemos que reemplazar datos, tenemos que acá 1/5, que es el caudal, va a ser igual a la velocidad, que es 20, por el área que está dada, es el área de una circunferencia justamente, que es la válvula, que es pi por radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. De aquí obtenemos 20 que está multiplicando, pasa a dividir. Lo mismo con el pi, tenemos que 1 sobre 100 por pi, que su valor que tomaríamos va a ser 3.14, va a ser igual al radio al cuadrado. Entonces el radio va a ser igual a la raíz de 1 sobre 314. Realizando los cálculos correspondientes, tenemos que este radio nos va a dar en metros y esto va a ser igual a 1 sobre 17,72 metros. Pero nosotros, para simplificar un poco más la ecuación, transformaremos esto de metros, lo transformaremos a centímetros. Entonces multiplicamos 1 sobre 17,72, que está en metros, multiplicamos por 100 centímetros sobre 1 metro. Las unidades de metros se cancelan y tenemos que esto nos va a dar un total de, el radio va a ser igual a 5.643 centímetros. Y ahora que tenemos el radio, lo único que nos queda es multiplicar por 2 para hallar el diámetro. El diámetro va a ser igual a 2 veces el radio, que es 5.643 centímetros. Entonces nos va a dar que el diámetro va a ser igual a, tenemos 11,286 centímetros. Muy bien, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.